Bueno, ¿cómo estás? Otra vez en nuestras clases virtuales de la materia de Sociología Jurídica y esta vez es el tercer programa que vamos un poco a desarrollar. El texto que he preparado para esta ocasión, que también está en nuestro blog de la materia, que tú lo puedes descargar, es una pequeña reseña que hace Ana Micaela Alterio, que es una reseña sobre un texto de Boaventura de Sousa Santos sobre sociología jurídica crítica para un nuevo sentido común en el derecho. Es un texto de Boaventura que hace ya unos años sacó, pero que más o menos reconfigura las ideas y la base central de lo que es la sociología jurídica y propone ahora el tema de la sociología jurídica crítica. Pero bueno, pasemos. Hay una pequeña introducción donde, bueno, tú puedes ubicar mejor que este pequeño texto es una reseña sobre el libro de Sociología Jurídica Crítica de Boaventura de Sousa Santos. Boaventura de Sousa Santos es un conocido de la coyuntura política boliviana, es un conocedor de Bolivia y de sus procesos, es un conocedor de todo lo que ha pasado y está pasando con el tema de la construcción de esta diversidad en Bolivia, el tema de la normativa indígena y todo esto. Es doctorado en Sociología Jurídica y actualmente, si no me equivoco, está en una universidad en Portugal. Bueno, el tema central en el texto de Boaventura es de que los tiempos actuales se han complicado o han generado una situación compleja en el marco de ciertas preguntas, ¿no? Esta pregunta que digamos va a ser la que nos va a llevar por las reflexiones es: ¿ha llegado el fin del sistema jurídico como lo conocemos? Ese sistema jurídico, como lo habíamos visto en textos, por ejemplo, de Mejía, ¿no? Este sistema jurídico de un conjunto de ordenamientos, un conjunto normativo, ¿no? Ha llegado a su fin y estamos frente a una forma de repensar el sistema jurídico. Otro elemento, otra pregunta son las desigualdades, son mayores actualmente, ¿no? Eso significa que la normativa no ha cumplido con más o menos limitar el tema de nuestras desigualdades y nuestras diferencias, ¿no? Pongamos el caso de nuestra famosa ley de discriminación, que aquí en Bolivia habría que ver cuán efectiva realmente ha sido. Los derechos humanos parecen una ilusión, ¿no? Claro, en ese mismo momento, en estos conflictos políticos, claro, más que todo se los toma como un juego, ¿no? El expresidente Evo Morales decía que era un derecho humano el ser reelegido presidente, ¿no? Pero también está los temas de que cuán eficaces, cuán prácticos logran hacer los derechos humanos, ¿no? O solo pasan a ser algo teórico, una ilusión. Entonces son preguntas muy complicadas para poder darles respuesta en la coyuntura actual. ¿Qué propone Boaventura? Primero propone una teoría situada. ¿Qué es esta teoría situada? Es criticar lo que hay sin necesidad de tener que poder resolver todo. Es como, digamos, unas microcríticas, ¿no? Que critica temas específicos o situaciones específicas, ¿no? Dejando a un lado los temas gigantescos, ¿no? El momento actual para Boaventura de Sousa es un momento de transición paradigmática, es decir, este momento, este 2019, bueno, estamos arrastrando hasta ese 2019, este cambio de paradigmas, ¿no? Entre dos épocas, ¿no? El resultado de la crisis y el agotamiento de la modernidad, ¿no? O sea, esto que en Europa había nacido, que es
este proceso de modernidad nacido de Francia, de Alemania, parece que estamos siendo testigos de su crisis y su agotamiento, ¿no? Ya no da las respuestas que esperamos que nos dé. Entonces Boaventura lo que propone es generar un posmodernismo de oposición, ¿no? Claro, estamos viviendo un momento de modernidad, entonces la propuesta es ir un paso más adelante y ver la postura de un posmodernismo de oposición, ¿no? Que después lo vamos a desarrollar. Entonces, como queda claro que estamos viviendo un momento de transición, estamos dejando una forma de modernidad para entrar a otra forma de modernidad, una modernidad, pongámosle así, clásica, para entrar a una modernidad moderna. Después lo vamos a ir desarrollando mejor, donde se realizan preguntas fuertes, como hemos visto, pero las respuestas son muy débiles, ¿no? Claro, las preguntas es que hay desigualdad, la respuesta es una ley. La pregunta es, ¿hay racismo y discriminación? La respuesta es una ley, ¿no? Entonces las preguntas fuertes son las que cuestionan los fundamentos que se pensaban cerrados. Claro, no, con la ley vamos a resolverlo, ¿no? Pero no, las respuestas son demasiado débiles, no pueden reducir la complejidad de las preguntas. Claro, el tema de la discriminación es un tema tan complejo que una ley, que es la respuesta, no podría resolverlo en su totalidad, ¿no? Por eso Boaventura está apuntando a que tenemos preguntas demasiado fuertes y respuestas demasiado débiles. Ahora me voy a ir a esas tres preguntas fundamentales que van a ser las reflexiones de Boaventura en este texto. Si la humanidad es una sola, ¿por qué hay diferentes principios en torno a la dignidad humana? Claro. Incluso hasta principios contradictorios. Claro, si la humanidad es una sola, es que el tema acá es un tema mucho más complejo, el tema es cultural, pero siempre la sociedad moderna, es decir, esta sociedad de una modernidad clásica, va a dar la respuesta de que los derechos humanos es la respuesta a esto, ¿no? Una respuesta obviamente débil, ¿no? En el marco de estos derechos humanos universales, ¿no? O sea, realmente en esta humanidad, realmente una propuesta de derecho universal existirá en el marco más aún de nuestras diferencias. Claro, toda la humanidad no es igual. Somos muy diferentes. Eso nos hace el tema de lo cultural, ¿no? Entonces es muy complicado pensar en que los derechos humanos tienen que ser un elemento universal, ¿no? Por eso esa respuesta de pensar de que los derechos humanos es la estructura única y sostenible de dignidad que sostiene la dignidad humana es algo incoherente, ¿no? Se filtra con esa respuesta nuestras diferencias culturales. La segunda pregunta: ¿no hay una alternativa para un mundo tan desigual? Claro, aquí las respuestas que la sociedad moderna clásica ha dicho están en base al capitalismo y al desarrollo, ¿no? El mismo capitalismo resuelve sus problemas y les da respuesta. Entonces este mundo de alguna manera construye su igualdad, ¿no? Para bajar las desigualdades. Pero esa es una respuesta también débil. El tema es mucho más complejo. Nuestras desigualdades no solamente van por un tema económico o por un tema social, puede ser también un tema ideológico, es decir, un tema subjetivo, es decir, un tema cultural. Tercera pregunta, el tema de consenso versus desigualdad, ¿no? Hay un choque, ¿no? El consenso puede crear desigualdad. Es ahora muy visible las diferentes formas de discriminación. La respuesta es que nosotros tenemos que apostar a la democracia representativa y al derecho para poder conseguir una forma de igualdad y de consenso.
respuesta totalmente débil. La democracia puede germinar y puede generarse en un mundo totalmente desigual. Es el caso, por ejemplo, boliviano, ¿no? El derecho se desarrolla completamente en sociedades totalmente desiguales, ¿no? Obviamente en el marco de un monismo jurídico, pongámosle así, ¿no? Entonces los consensos no son mecanismos que puedan asegurar la igualdad. Los consensos pueden asegurar también la desigualdad, ¿no? Dar una respuesta con la democracia representativa o el derecho puede crear, claro, es una respuesta bastante fácil. Los procesos son mucho más complejos. Veremos esa complejidad un poco en la reseña del texto de Boaventura de Sousa Santos. Primero, la modernidad nace, como te había dicho hace un rato, en Europa entre los siglos XVI y XVII. Se basa en dos pilares centrales, dice Boaventura. Eso tiene que quedar muy claro. La modernidad se basa primero en la regulación. Esa regulación genera normas e instituciones que garanticen la estabilidad del Estado. Ya, por un lado. Por el otro lado, es decir, el segundo pilar es la emancipación. Es decir, tenemos dos pilares, regulación y emancipación. Emancipación son las aspiraciones que ponen en duda la estabilidad. Es decir, las sociedades en su dinámica van generando estos dos pilares. Por un lado, regulación y por el otro lado, emancipación, ¿no? Y si te vas dando cuenta y vas revisando un poco los procesos históricos de diferentes países, te vas a dar cuenta que estos dos elementos están muy presentes. Regulamos y emancipamos. Hacemos como una revolución con nuestras aspiraciones de mejorar. Hacemos caer una estabilidad estatal para generar nuevamente otra estabilidad donde la regulación, es decir, la generación de normas, de instituciones, puedan garantizar un Estado de derecho, pongámosle así. Entonces así más o menos se va con estos dos insumos, las sociedades van desarrollándose. Por eso, como te decía, hay una tensión entre estos dos elementos, regulación y emancipación. La dinámica de transformación de nuestra regulación, o sea, así esta fuerza, esta tensión entre regulación y emancipación nos va generando nuestras regulaciones y nuestras formas de estabilidad social, ¿no? Los ejemplos son claros. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Bolivia, ¿no? Hemos tenido, digamos, una estabilidad económica que se ha conseguido, una estabilidad social, y ahora viene un momento de emancipaciones, es decir, de conseguir otras aspiraciones, ¿no? Parece que 13 años han sido demasiado estables para nuevamente asumir otro momento de aspiraciones y poder llegar a otras formas de formas normativas, de instituciones, ¿no? Entonces otra vez surge el espíritu emancipador, ¿no? El ejemplo boliviano es clarísimo. Lo que está pasando ahorita en este momento es parte justamente del tema regulación en tensión con la emancipación. Desde mediados del siglo XIX, esta tensión entre regulación y emancipación se disipa. ¿Ya? ¿Cómo se disipa? O sea, se favorece más a la regulación, ¿no? No te olvides que las sociedades europeas son muy reguladas, ¿no? O sea, tienen regulación para todo, ¿no? Entonces la regulación absorbe completamente a la emancipación y hay una estabilidad social, política, económica, o sea, perfectamente establecida, valga la redundancia. Esto genera una despolitización, claro, una despolitización de la vida social. O sea, a la gente ya no le interesa la política, ya no le interesa ver otras aspiraciones, ¿no? Y aquí, en esa despolitización de la vida social, entra mucho el derecho. Entonces toma el derecho como mecanismo para resolver sus tensiones, ¿no? Sus regulaciones o sus aspiraciones. Te voy a dar un ejemplo.
Por ejemplo, nuevamente regresamos al tema boliviano, ¿no? Viene el tema de la situación de crisis del gobierno de Morales y se apuesta en un marco, digamos, de regulación a seguir el procedimiento constitucional establecido en la Carta Magna, ¿no? Entonces se retira el presidente, el vicepresidente asumirá la presidenta de la Cámara de Diputados o el presidente de la Cámara de Senadores, ¿no? Ese es el procedimiento regular, mira, la regulación. Y la sociedad cree en eso porque hay una sociedad despolitizada, es decir, que digamos no está buscando, como por ejemplo otras vías políticas, ¿no? Que sé yo, una revolución, el establecimiento de un proceso de anarquía política, de un Estado socialista, de un Estado nacionalista, ¿no? Entonces la gente cree en esta regulación normativa, ¿no? Entonces el derecho lo que ha hecho es absorber las energías de la emancipación, de estas aspiraciones, ¿no?, políticas, y la sociedad, claro, está como dormida, está dominada, ¿no? Ahí te das cuenta perfectamente cómo se da en una sociedad esta tensión entre regulación y emancipación. Ahora, este hecho ha generado problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas. Claro, seguimos apostando a una normativa que ha sido creada, no sé, hace 10 años atrás, pero los problemas son mucho más actuales y van mucho más allá de las soluciones establecidas. Esto ¿qué marca? Marca de que las respuestas para estos problemas modernos son respuestas antiguas, ¿no? Y es lo que estábamos diciendo en el principio, si te das cuenta, ¿no? Los problemas son modernos y las respuestas o las soluciones son modernas, clásicas, pongámosle así. Por eso lo que sucede es de que hay desbande, ¿no? Hay una situación de rebeldía que no se puede controlar y no toda la gente cree en los procesos de regulación, es decir, en la Constitución y en el relevo constitucional. Entonces sale, marcha y demás cosas, ¿no? Y eso también se da porque no tenemos una normativa, es decir, una normativa de regulación que pueda canalizar esas energías emancipadoras, ¿no? Es lo que estamos viviendo justamente ahora en esta crisis que está pasando en nuestro Estado. Entonces hay una modernidad obsoleta, claro, esta modernidad clásica que la llamamos, la cual no puede resolver los problemas modernos, es decir, los problemas que se están generando en esta coyuntura, en este momento. O sea, estos problemas que se están generando en este momento, les queremos dar soluciones que se han generado en otro momento, entonces no calzan, ¿no? No llegan a solucionar esos problemas, ¿no? Y por muchos factores sociales, sobre todo, y muy fuertes. Los problemas de igualdad, libertad, respeto, paz no se han concretado y se hallan muy lejanos en su solución porque no se han dado respuestas de acuerdo a los tiempos en que se han dado estos problemas de igualdad. Y si se los ha resuelto en una época pasada, esa solución no va a servir para una época actual, para una modernidad actual. Esos problemas se han resuelto en el marco de una modernidad clásica o pasada. No sé si me dejo entender, pero bueno, me lo puedes preguntar en los comentarios del video. Hay una transición a un nuevo paradigma donde se debe despensar. Esto es muy importante, lo que dice Boaventura. Tenemos que despensar las tradicionales concepciones que tenemos, ¿no? O sea, nos han enseñado siempre que ciencia es X, que derecho es Y, ¿no? Lo que tenemos que hacer es despensar esos conceptos y abrirlos, ampliar conceptos. Esto me trae mucho a la memoria ese concepto de abrir las ciencias sociales, de Wallerstein, ¿no? Entonces, tenemos que abrir estos conceptos, ampliar los conceptos. El derecho no puede ser única y exclusivamente definido como solamente norma, ¿no? Y vamos a ver después por qué.
o el Estado, ¿no? Pues no solamente puede ser definido como territorio, como la suma de territorio, población y poderes, ¿no? Tenemos que ampliar esos conceptos. En el derecho, por ejemplo, dejar la concepción de que hay esta relación derecho-Estado. Y tenemos que ampliar este concepto de derecho a, obviamente, una multiculturalidad jurídica. Y aquí estamos hablando de ¿qué? Del pluralismo jurídico, ¿no? No solamente el Estado es el único productor de derecho. También hay otras instancias, hay otros espacios donde se producen derecho. En Bolivia, uno de esos que se ha trabajado mucho son las comunidades indígenas o campesinas originarias. Entonces, superar la distinción entre Estado y sociedad civil, por ejemplo, despolitiza la situación del derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que viene a ser situación de sociedad civil con el elemento o con la iniciativa o con la influencia política que la sociedad civil puede llevar, la única solución que puede tener y que da el Estado a esta energía política de la sociedad civil es el derecho. Entonces lo que pasa es de que hay una, más al contrario, una politización del derecho. Está acá mal nuestra presentación, hay una politización del derecho, ¿no? Y hay una despolitización de la sociedad. ¿Por qué hay una politización del derecho? Porque la única vía de salida a nuestros conflictos políticos, ¿cuál es? La vía jurídica. Por eso se politiza el derecho. Ahora, un ejemplo. Nuevamente regresamos a la coyuntura o a lo que está pasando. El tema de solución de esta problemática viene a ser viene a darse por la constitución política del Estado, ¿no? Entonces se está politizando el derecho, ¿no? Se ha cargado al derecho de política, ¿no? No hay otra salida que seguir la normativa. No hay otra salida que, por ejemplo, armar un nuevo poder electoral, ¿no? Entonces la salida es siempre jurídica. La salida siempre es jurídica. Por eso lo que pasa es de que estas energías, esa emancipación se baja en contenido y se apuesta al derecho como salida política, buscando un espacio que, como te he dicho, canalice la emancipación, la energía, ponlo así, la energía revolucionaria, ¿no? Entonces esta energía revolucionaria, esta energía de lucha va disminuyendo porque, claro, lo que te ofrece el Estado son las vías jurídicas, ¿no? Que esas vías jurídicas, claro, lo que hace es despolitizar la sociedad y estabilizar el Estado, ¿no? Puede ser bueno, puede ser malo, es otro debate valorativo. Superar la idea de derecho como instrumento de transformación social es importante, pero también es importante recuperar la utopía, dice Boaventura, es decir, recuperar esta forma de poder soñar otros procesos, de pensar y de ser creativo con otros procesos. Que las ideas políticas, que la energía emancipadora, revolucionaria, no solo se dé o se filtre por los canales jurídicos de derecho, sino que también podamos crear instituciones y de esa manera darle respuestas modernas a los problemas modernos. Bueno, es muy interesante esto, ¿no? La tarea de la reconfiguración de la nueva modernidad es una crítica radical al positivismo jurídico. Te decía, la crítica fundamental a esta concepción de derecho como una norma, como un conjunto de normas, es sobre todo una crítica a toda la corriente del positivismo jurídico. De esa manera se genera un concepto de derecho más amplio y flexible. Ahora, ¿qué es derecho para Boaventura de Sousa? Es un cuerpo de procedimientos regularizados y estandarizados normativamente. Que eso queda muy claro. Es decir, son procedimientos que se encuentran en normas que regulan la actividad social y que tienen un fin, que es estabilizar la sociedad, pero esa normativa ya está establecida, es decir, está estandarizada ¿en qué? En códigos, en leyes, en reglamentos. ¿Qué más? Que pueden ser impuestos
por una autoridad jurídica o judicial a un grupo determinado. Es decir, es un cuerpo normativo, es un cuerpo de procedimientos que regularizan a un grupo determinado. Y de esa manera se asegura la creación, prevención y resolución de problemas por medio de un discurso argumentativo único. Ahí es obviamente nuestro discurso legal, ¿no? Y con una amenaza de fuerza. O sea, si no cumples esto, hay una fuerza que te obliga a cumplir esto, ¿no? Es la fuerza de la ley, la fuerza del Estado. Ahora, la concepción anterior de derecho permite ver el derecho en 3 dimensiones. Esto es muy importante, porque como abogados nosotros estamos como un poco resumidos a ver solamente lo local, pero Boaventura dice que hay lo local, lo nacional y lo global. Es decir, estamos hablando de que el derecho y la mirada moderna de una sociología crítica del derecho tiene que establecerse en lo local, en lo nacional y en lo global. Las sociedades modernas en ese sentido se rigen por una pluralidad de órdenes jurídicos. Hay un orden local, una comunidad indígena, hay un orden nacional, la normativa boliviana, y hay una normativa global, la normativa internacional, ¿no? Por eso, por ejemplo, regresando otra vez al ejemplo de lo que está pasando en Bolivia, el fallo, el informe que da de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la OEA, sobre el tema de las elecciones en Bolivia, es pues fundamental, porque ese informe es parte de esa estructura de derecho global, donde nosotros somos también miembros, somos parte de ese paraguas jurídico, ¿no? Entonces, no por ser una sociedad que asuma sus tradiciones, asuma su derecho comunitario, su justicia indígena, no somos una sociedad que esté fuera de estos circuitos nacionales, locales o globales. Más al contrario, estamos muy metidos. Claro ejemplo es lo que está pasando en este momento, o lo que ha pasado en el proceso de la elección del 20 de octubre de 2019. Estas dimensiones están en tensión. Exacto. Y conflicto constante, ¿no? Porque puede haber choques, puede haber diálogo entre estos sistemas jurídicos, entre el sistema jurídico local, nacional. Por eso en Bolivia se está tomando el tema de la ley de deslinde jurídico para ver lo local con lo nacional, claro, ¿no? Se muestra un complejo abanico de regulaciones sociales. Claro, hay muchas formas, muchos sistemas que están funcionando al mismo tiempo y están regulando la vida social, ¿no? Lo local con la justicia comunitaria, lo nacional con el derecho boliviano, lo global con el derecho de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, el individuo, la persona está navegando, está nadando en circuitos caóticos de regulaciones sociales. De esta manera hay una pérdida de la fuerza emancipatoria. Lógico, como estamos tan regulados, no tenemos la forma de poder canalizar nuestras aspiraciones, de poder conseguir otros, o de poder generar otros circuitos, de poder generar otros instrumentos, otros aparatos de regulación que vayan más acorde con nosotros, ¿no? Entonces, claro, eso que genera una estabilidad, ¿no? Y hace que más o menos la sociedad se duerma, claro, se acomode y esté estable en los mismos procesos y usando los mismos procesos. Pero lo lamentable es de que los problemas se modernizan y las respuestas que queremos plantear son demasiado viejas y no sirven, o cubren de alguna manera el problema, pero no todo, y no le dan respuesta al problema. El problema sigue generado, sigue funcionando. Y por eso, ahora te das cuenta, se genera esta despolitización de la vida social. Claro, porque es una sociedad que ya sabe qué canales va a utilizar. Si te das cuenta ahora, esto más o menos es cómo son las estructuras de los países europeos, por ejemplo, que son unas sociedades muy estables, ¿no? Entonces, que sabes dónde vas a ir y qué procedimiento tienes que seguir para que se te asegure el cumplimiento de un derecho que se te ha violado.
¿no? No pasa tanto, por ejemplo, en nuestra sociedad, donde sí hay circuitos de regulaciones, pero todavía nuestras aspiraciones se han generado, hasta se pueden decir que se liberan y generan caos, ¿no? Y queremos y pensamos generar otras formas, ¿no? Por eso nuestras dinámicas sociales son mucho más erráticas, mucho más fuertes, ¿no? Hasta mucho más sanguinarias. Hay gente que muere, ¿no? Entonces, es muy fuerte la diferencia entre las sociedades europeas y las sociedades latinoamericanas, ¿no? Y lo que está pasando ahora con Ecuador, Chile y Bolivia. La fuerza de la regulación genera el protagonismo en el campo social de otros actores. Claro, como hay una regulación que se ha establecido, además que está generando estabilidad estatal, son otros los actores más relevantes. Ya no son los políticos, ahora son los actores jurídicos, el juez, el fiscal, ¿no? El vocal, ¿no? Entonces, claro, esos son los sujetos principales de nuestro interés, los que están haciendo que esto funcione, que el Estado funcione, ¿no? Entonces son otros los sujetos que van más allá del campo político, ¿no? Son sujetos del campo jurídico, jueces, fiscales, vocales, son sujetos del campo económico, qué sé yo. En ese sentido, por ejemplo, los jueces, los vocales, son los que van a llamar a ser ahora los principales actores para el fortalecimiento del Estado, ¿no? Por eso ahora el papel del abogado pasa de ser solo y exclusivamente un personaje, un actor en la resolución de conflictos, a ser un protagonista en el tema de la formación y la construcción del Estado, ¿no? Y el derecho constitucional, obviamente, como un instrumento para poder leer cómo tenemos que salir de ciertos conflictos en las estructuras del Estado. O sea, deja el presidente, deja el vicepresidente, deja el presidente de la Cámara de Diputados. ¿A quién le toca? A la Constitución. ¿Eso qué es derecho constitucional? Entonces, el derecho constitucional se convierte en la caja de Pandora, ¿no? De las respuestas a los problemas políticos. Es decir, hay una politización del derecho. Vamos a lo último, hay una judicialización de los conflictos políticos. Es decir, todo conflicto político se vuelve jurídico. Es lo que estábamos hablando hace un rato. Politizando obviamente el sistema jurídico. Entonces hay como el sistema jurídico se monta en lo político y lo domina, ¿no? A este caballo bronco, ¿no? A este caballo un poco salvaje que es la política, el vaquero jurídico empieza a dominarlo, ¿no? Rompiendo de esa manera, y aquí está otra vez el ejemplo boliviano, la independencia de poderes, ¿no? Entonces el ejecutivo, que es un actor, un personaje político, tiene que de alguna manera manejar las estructuras jurídicas, ¿no? Para de esa manera controlar las estructuras del Estado. ¿Ok? Vamos a esta última, que ya acá Boaventura nos empieza a hablar sobre todo de los temas de globalización. Globalización se la puede definir, esto es muy importante, como un proceso por el cual una condición o entidad local amplía su ámbito a todo el globo. Es decir, la globalización surge de procesos locales que se han ido como desarrollando a nivel global y han ido abrazando otras sociedades. En ese sentido, toda circunstancia global tiene una raíz local. No te olvides eso. Toda circunstancia global nace de una raíz, de un elemento local. La globalización tiene dos interpretaciones fundamentales: la interpretación subparadigmática y la interpretación paradigmática. La interpretación paradigmática más o menos se da entre finales de los 60 y principios de los 70. Se inicia con es una transición de paradigma que se empieza a generar en estos años, pero que no se empieza como a concluir, ¿no?
Por el otro lado, la interpretación subparadigmática es cuando se vive un periodo de ajuste del capitalismo, ¿no? Entonces el capitalismo va como ajustando sus elementos, ajustando sus problemas, dándoles soluciones para seguir desarrollándose. Ahora, estas dos interpretaciones de globalización, tanto la interpretación subparadigmática como la interpretación paradigmática, van de la mano, ¿no? Y generan 4 formas de globalización. Las 2 primeras muy amarradas a la interpretación subparadigmática: localismo globalizado y globalismo localizado. Y las otras 2 muy amarradas a la interpretación paradigmática, que es la interpretación que le interesa a Boaventura: cosmopolitismo subalterno e insurgente y patrimonio común de la humanidad. ¿Qué es este cosmopolitismo subalterno e insurgente? Considera las aspiraciones de los oprimidos, es decir, nace de los movimientos, pongámosle, sociales, de campesinos, indígenas, migrantes, negros, putas, etcétera, 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 organizaciones de resistencia, ¿no? Y consolidando coaliciones políticas a nivel global. Por eso tenemos, por ejemplo, cuando haces una revisión en las redes sociales, encuentros en, qué sé yo, en Estados Unidos, de indígenas de América del Sur, de Europa, de Estados Unidos, de Australia, qué sé yo, ¿no? Entonces, estos movimientos ya no son específicamente locales, se han vuelto movimientos globales que reúnen, que agrupan a asociaciones, a organizaciones también pares en otros países del mundo, ¿no? Entonces lo subalterno y lo insurgente se ha vuelto cosmopolita, se ha vuelto global a escala mundial. Propone una globalización de abajo hacia arriba, lógico, de solidaria y contrahegemónica. Eso es importante. ¿Qué es el patrimonio común de la humanidad? Que se encarga, obviamente se encarga de nuestro mundo, de los problemas ambientales, la exploración del espacio exterior, del futuro, no de un país, no de una sociedad, de una comunidad, sino de la humanidad, ¿no? Como especie humana. Estos elementos son muy importantes para ver el futuro que nos espera, no como bolivianos, sino como especie humana, en problemas que sobre todo van a afectar a nuestra especie, ¿no? Esto ya es un paso importantísimo, porque te está diciendo a ti de que el abogado no puede ser un abogado global, o sea, no puede ser un abogado local, tiene que ser un abogado nacional y tiene que ser un abogado global, ¿no? Tiene que tener esa mirada, ¿no? Esa apertura, ¿no? Esa mente abierta, ¿no? En el caso de los derechos humanos, Sousa indica que cada cultura tiene ideas sobre la dignidad humana, pero aquí está lo importante: no todas coinciden con los derechos humanos. Claro, las culturas en su diversidad, en su diferencia, tienen principios de dignidad humana, pero que estos principios tengan diálogo con los derechos humanos, puede ser que sí, puede ser que no. Ahora, en ese sentido, la propuesta de Boaventura, ¿qué es? Es hacer un mestizaje de los derechos humanos en el marco de crear un derecho humano intercultural. Lógico. Nuestra diferencia, seremos una especie humana, pero dentro de nuestra diferencia. Y dentro de nuestra diferencia están nuestras culturas. Y dentro de esas culturas están nuestros principios de dignidad humana. Que esos principios de dignidad humana pueden generar un derecho humano intercultural. Por último, el derecho puede ser emancipatorio, siempre que se desoccidentalice, obviamente. Pero antes de eso, tal vez no es el derecho un tema de emancipación. Son, sobre todo, las organizaciones sociales tienen que ser emancipatorias, ¿no? Tienen que ser organizaciones que se mantengan fuera de los circuitos de poder, ¿no? Eso es lo importante. Y esas organizaciones van a hacer de que el derecho sea emancipatorio. Ok, espero que esta clase también te sirva para comprender mejor no solamente la coyuntura nacional, sino lo que está pasando en el mundo. Gracias y estamos en el debate en los comentarios del video.